Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a seguir hablando del templo. Recuerden que hace 15 días empezamos a hablar de la primera parte de este templo porque en Apocalipsis 1:11 es donde nos habla acerca de esta medición. Ya hablamos de la vara, hablamos el por qué medir y qué vamos a medir, el templo. Pero antes de decir más acerca del templo necesitamos hablar un poco de la historia, que fue lo que hicimos hace 15 días en el tema anterior. Ahora, vamos a dar un repaso muy rápidamente a lo que fue el tema anterior, para que podamos entrar y seguir con lo que nos toca del día de hoy acerca del templo. Bueno, vamos a leer Apocalipsis 11:1, que es lo que estamos estudiando. Nos hemos tardado mucho en este versículo porque hemos tenido que profundizar en varias partes de este versículo. No queremos precipitarnos, no queremos incluso estar inventando acerca de las profecías, sino más bien estudiar y profundizar acerca de los temas de los cuales la palabra de Dios nos da mucha más información. Por eso nos hemos tardado tanto en estudiar el libro de Apocalipsis. Si ustedes se han dado cuenta, no ha sido porque estemos hablando tanto de la profecía, sino porque estamos hablando de todos estos detalles, de todas estas pequeñas cosas que nos dice la palabra de Dios y que quiere que profundicemos más y que entendamos más. Nosotros podríamos verlo de esta manera. Apocalipsis es el libro final de la Biblia. Y al ser el libro final de la Biblia, tiene que hablar de todos los temas de los que nos ha estado hablando la Biblia. Y es algo que hemos podido ver. Hemos visto desde el Génesis, y ahorita hemos visto, por ejemplo, las cartas de Pablo, hemos visto mucho a Moisés, mucho con respecto a la ley. También hemos visto a los profetas, a Daniel, a Ezequiel, un poquito de Esdras, un poquito de Nehemías, un poquito de todo, un poquito de Zacarías, y vemos que Apocalipsis tiene como un resumen de todo lo que trata la Biblia. Entonces, para poder entender Apocalipsis es importante estar en constante lectura. Es importante por lo menos haber leído toda la palabra de Dios para que entendamos de qué estamos hablando en el libro de Apocalipsis. Si no lo has hecho, hermana, bueno, pues es tiempo de que a la par, como vamos estudiando Apocalipsis, puedas ir leyendo tu palabra, léela todos los días. Yo siempre les digo, transcriban la palabra de Dios. No es lo mismo leer que transcribir. Entonces, transcriban la palabra de Dios. Eso llega más, sobre todo a nuestra memoria. No que sea más profundo, no, sino que llega más a nuestra memoria y podemos recapacitar más en los puntos, en las comas, en por qué sigue esta idea, por qué esta otra. Transcriban la Biblia. Yo les recomiendo que la transcriban en orden, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero bueno, eso lo irán haciendo con mucha calma porque es algo muy tardado, pero que vale la pena hacer. Bueno, dice ahí Apocalipsis 11:1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta parte es en la que vamos, ya vamos en la última parte de Apocalipsis, de Apocalipsis 11:1. ¿Qué fue lo que vimos? Pues vimos acerca de este templo y vimos un poco de historia. No hemos hablado acerca del por qué medir o para qué medir o qué es lo que iba a medir. Aún no hablamos de eso, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero sí hablamos acerca de la necesidad de tener un templo. Una necesidad para nosotros, pero algo que Dios quiere que hagamos. Pero antes de eso vamos a ver qué es un templo. Bueno, el templo es el lugar donde está la presencia de Dios y se manifiesta su gloria. También es el lugar donde Dios habla, como lo vimos. Si ustedes tienen duda, pues consulten el audio anterior. Como lo vimos, el lugar donde se manifiesta su gloria, el lugar donde Él decidió así comunicarse con las personas. Ahora, ¿por qué? Todo lo vimos y estuvimos repitiendo constantemente. Dios desea tener comunión con las personas. Dios desea tener comunión con su creación. Y lo vemos desde Génesis 2, en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
¿Por qué? Porque Dios en ese huerto, nos vamos a Génesis 3, nos dice que Él se paseaba. ¿Y qué es esto de pasearse? Ir y venir, o sea, ellos oyeron la voz de Jehová que normalmente se paseaba en el huerto. Bueno, aquí Génesis 3 es cuando ya habían pecado. Entonces, Dios desea tener comunión. Cuando crea a Adán y a Eva, no provee para un templo porque la presencia de Dios estaba ahí mismo con ellos, no era necesario como un lugar apartado, porque Jehová se paseaba por todo el huerto del Edén. Pero con el pecado, ellos se apartaron de Dios, así que es necesario que se provea un lugar especial donde las personas puedan tener comunión con Dios. Bueno, pues esto nos lleva al primer templo, a lo que se tuvo que hacer para que la presencia de Dios se manifestara. Y el primer templo lo tenemos ahí en el tabernáculo de reunión. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Éxodo 25:8, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, desde que vemos Génesis, ya vemos que Dios quiere tener comunión con los hombres. En Éxodo da la indicación para el primer tabernáculo, pero vemos tristemente en la oración de Nehemías después de muchísimos años, y esto después de que fueron llevados ya cautivos a Babilonia, Nehemías está haciendo una oración porque él está reconociendo el pecado de sus padres y el pecado de todos sus ancestros, y él está dando la razón del por qué Dios entregó al pueblo de Israel en manos de los babilónicos. Bueno, también dice en 1 Samuel 4 que el arca de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, fue tomada. Y recuerda que el arca de Dios estaba en el lugar santísimo, que estaba dentro del tabernáculo, o sea, el primer templo. Vamos al segundo templo. El segundo templo es el de Salomón. Ya sabemos que esta fue una profecía que le dio Dios a David, hablando acerca de él, que él edificaría casa, para que él afirmaría su trono para siempre. También vemos en Primera de Reyes 8 el cumplimiento de esta palabra. Pero, cuando leemos todas las historias de los reyes, llegamos hasta el último rey, y me estoy refiriendo a Sedequías, quien también, como muchos, hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Vemos ahí en Segunda de Crónicas 36 que por culpa de esta maldad repetida y repetida y repetida, Dios castigó y ya no hubo más remedio. Lo que pasó en Segunda de Crónicas es que quemaron la casa de Dios, es decir, el segundo templo también fue destruido. Recuerden que primero Adán peca y rompe la comunión. Segundo, el primer tabernáculo, pecan y es robada el arca del pacto. En tercer lugar, el segundo templo, el templo de Salomón, pecan los reyes, peca todo Israel, peca Judá, y es quemada la casa de Dios. Esto nos lleva al tercer templo, al templo de Zorobabel. Esto es cuando regresan los cautivos y comienzan a reconstruir el templo de Salomón. Y entonces, esto nos lleva a Esdras capítulo 6, y nos dice que la casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto del año del reinado del rey Darío. Entonces aquí se termina de reconstruir el templo, ya se le conoce como el templo de Zorobabel. Aquí participan Esdras, Nehemías, Zorobabel y otros. Entonces, ustedes saben, estuvimos platicando un poquito en clase lo que significaba para ellos no tener recursos, tener enemigos, tener muchas cosas en contra, y aún así poner todo su empeño para reconstruir el templo. Pero vuelve a pasar lo mismo, vuelven a hacer lo malo delante de Dios las siguientes generaciones, y esto nos lleva a un cuarto templo, que es el templo de Herodes el Grande. Bueno, esto no lo vamos a encontrar como tal en citas bíblicas, esto lo tenemos con un historiador muy confiable, el historiador Fabio Josefo. Él pues narra cómo fue hecho este templo, el templo de Herodes el Grande. Y lo que entendemos es que, a diferencia de los otros templos, no fue reconstruido ni fue hecho de la nada, sino que fue renovado, pero con otras intenciones. Herodes el Grande quería quedar bien con todos los judíos, quería congraciarse, pero a pesar de eso no lo logró. Él quería ser un gobernador muy
pues muy nice y también quedar bien con el emperador romano, el César, y también quería quedar bien con los judíos para que se dejaran gobernar. Él siempre trataba de tener las cosas en paz, muy tranquilito, pero pues no lo logró. Y Dios no bendijo esta obra porque esta obra fue hecha con otras intenciones y no para adorarlo a Él. Entonces, no fue hecho por la voluntad de Dios. Nos vamos a Lucas capítulo 19, donde el Señor acusa al pueblo de Israel, a su mismo pueblo, que habían hecho cueva de ladrones su casa. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado que pues ya cuestiones fuera de la adoración estuvieran dentro del templo, porque como era la Pascua, pues necesitaban animalitos para sacrificar, y entonces ¿qué hacía? Alguien aprovechado pues los vendía. Había ahí gente que cambiaba monedas porque venían de muchos lugares. Bueno, eso ahorita lo vemos, eso no me quiero adelantar, pero bueno, habían hecho una cueva de ladrones. Estamos hablando ya del cuarto templo que fue también pues destruido. El Señor prometió que no iba a quedar piedra sobre piedra, y sabemos que en el año 70 después de Cristo el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo. Esto fue por órdenes de su propio padre. Su padre era el emperador. Su padre fue, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Promovido. Fue promovido para ser, de gobernador, fue promovido para ser emperador. Y entonces este hombre que fue promovido dejó esta gran misión a su hijo, destruir Jerusalén. Y tenía que destruir a todo este lugar tan importante que era el templo en el aspecto religioso. El destruir el templo era un golpe muy fuerte para Israel. Entonces, bueno, el templo nuevamente fue destruido, y sabemos que, por lo que hemos estado estudiando, el templo se divide en dos: el visible y obviamente el invisible. Bueno, pero el visible ya lo vimos: tabernáculo de reunión, templo de Salomón, templo de Zorobabel y templo de Herodes. Y vimos que en Juan 2, versículo 19 dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Lo voy a pasar de rápido porque ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, lo que nos dejan los 4 templos anteriores es la promesa de Cristo. Dice: tiren este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y esto fue una promesa que nuestro Señor cumplió. Y entonces ahora sí, vámonos con calma. Ya le bajo la velocidad y vámonos con calma para la segunda parte del templo. Bueno, vamos a hablar precisamente de ese templo invisible. ¿Y cuál es ese templo invisible? Pues el cuerpo de Cristo. Ese es el templo del que vamos a hablar ahorita. Ya vimos que los 4 templos anteriores fueron destruidos. Ya vimos que desde el tabernáculo hasta el templo de Herodes ninguno prevaleció, pero también debemos de recordar que todo es sombra de lo que es hoy, y todo nos profetiza a Cristo. Esto es algo bien importante. No es como para que vayamos: ay, Dios fracasó y otra vez fracasó y otra vez fracasó. No, en ninguna manera. Dios ya lo sabía y tenía un plan perfecto para poder cumplir sus propósitos en la vida de sus hijos, de su pueblo. Y entonces Él nos llevó por este camino de 4 templos, bueno, de generación en generación, nos fue llevando, hablo en general de la humanidad, por este camino de estos 4 templos, para que nos demos cuenta que no hay mejor templo que el templo invisible. Y ese templo invisible es el cuerpo de Cristo. Bueno, después les voy a decir por qué. Pero bueno, el cuerpo de Cristo es el 5.º templo. Nos vamos a ir a la cita bíblica que vamos a leer. Bueno, vamos a estudiar varias hoy otra vez. No vamos a terminar de estudiar el versículo 1 de Apocalipsis 11. Lo terminamos para la siguiente clase. Pero hoy vamos a avanzar un poquito más. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 2, versículo 13. Dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Ahora, yo les señalé ahí con amarillo la palabra Pascua. Primero vamos a leer, primero vamos a considerar. Ya tenemos ahí un estudio también en los audios acerca de lo que es la Pascua. Y bueno, esta Pascua era una celebración, era
la fiesta más importante porque fue la primera fiesta que se celebró cuando Israel fue libre de la esclavitud de Egipto. Recuerden que el Señor mandó una última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, y con esta plaga el faraón egipcio dejó libres al pueblo de Israel. Aunque sea por un momento, pero fue el momento de la libertad, y todo lo demás lo hizo el Señor cuando abrió el mar, cuando puso la columna de fuego y la columna de nube para guiar al pueblo de Israel y también para estorbarles a los egipcios que querían seguir a los israelitas. Bueno, ustedes pueden leer todo esto en Éxodo, y saber estas maravillas que Dios hizo para con el pueblo de Israel. Eso era lo que se recordaba en la fiesta de la Pascua. Pero Dios dejó una instrucción muy precisa en la ley, y eso lo escribió Moisés. Él dejó una indicación muy precisa acerca de cómo debía celebrarse la Pascua. Y la indicación era que el animal que debía sacrificarse era un cordero. Nunca nos dice, ustedes lo pueden buscar, y la palabra de Dios nunca nos dice que pudiera matarse bueyes o que pudieran matarse palomas. En todo momento, Dios nos dice que lo que se debía de sacrificar era un cordero sin mancha, sin contaminación. ¿Por qué? Porque recuerden que esto nos está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay opción. Para otros, ustedes pueden leer ahí en el libro de Levítico. Para otros casos, una ofrenda de paz o una ofrenda por el pecado, pero no esta, no la celebración de la Pascua. La gente, los israelitas, podrían utilizar cualquier otro animalito. Podría ser un buey, podría ser una paloma, unas tórtolas, podría ser hasta una cabra. Bueno, el punto es que el día de la Pascua podían tomar solamente un cordero, ya sea un cordero, un animal macho sin defecto, de 1 año exactamente, y tenían que tomarlo del rebaño de las ovejas o del rebaño de las cabras. ¿Y esto dónde lo tenemos? Lo tenemos en Éxodo 12, versículo 5. Entonces, ellos tenían que sacrificar este animalito y con su sangre marcar los dinteles de las casas. Ahora, si se iba a celebrar la Pascua, que por esto había tantísima gente, por eso llega el Señor al templo y ve tantísima gente, es porque estaban a punto de celebrar la Pascua y estaban en los preparativos. Y si se estaba acercando la Pascua, porque había una vendimia de toda clase de animales, si lo que se necesitaban eran ovejas y cabritas, de 1 año exactamente y sin defecto. Pero ustedes imagínense, si a este pueblo se le olvidó que el templo era casa de Dios, casa de oración, y lo convirtieron, como dice el Señor, en cueva de ladrones. Y había hasta gente cambistas. Estos de los cambistas eran porque venían de muchas partes y utilizaban muchos tipos de monedas, y lo que hacían era cambiar las monedas para que ellos pudieran comprar con esas monedas. Entonces, había de todo en el templo. ¿Ustedes creen que realmente los animales que se vendían ahí eran sin defecto? ¿Tenían exactamente 1 año las ovejas y las cabritas que se vendían ahí? O sea, ¿se estaba cumpliendo con las indicaciones al pie de la letra? Consideremos esto, pero no de una manera religiosa, sino más bien como meditando. ¿Yo estoy acomodando la ley de Dios a mi manera? ¿Estoy haciendo las cosas a mi forma? ¿He convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones? Voy a seguir leyendo. 15. Y haciendo un azote de cuerdas, nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, el enojo del Señor se manifestó, porque recuerden que el Señor
es grande en misericordia y tardo para la ira, pero, como siempre se los digo, sí se enoja. Y aquí se enojó y echó fuera a todos aquellos indignos que habían hecho un mercado, el lugar santo, la casa de Dios. Y esto solamente se los estoy leyendo para que veamos cómo ese templo, el último templo que reconstruyó Herodes, era muy hermoso, muy hermoso. Él había hecho muchas cosas para hacer muy ostentoso el templo, pero esto no era lo que Dios quería. No era la casa de Dios. Si era la casa de Dios, entonces ¿por qué lo habían hecho un mercado? Y cuando dice cueva de ladrones, está diciendo que obviamente había, como les digo, les vendían carísimos los animales, les daban, ahora sí que gato por liebre, les daban el animal con defecto cuando debería ser sin defecto, a base de mentiras, de fraudes. Así es como se manejaban estas personas que habían hecho un mercado la casa de Dios. Ahora bien, vamos al 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, aquí los que están preguntando esto no son sus discípulos, sino los judíos que se molestaron porque el Señor los había echado fuera. Y le dicen: a ver, pues danos señal. Es como decirnos: pues tú quién eres, con qué autoridad haces todo esto. Entonces, como le piden una señal, recuerden que en otro lado dice: no les será dada señal, porque la generación malvada y perversa pide señal. Y aquí esta generación malvada y perversa estaba pidiendo señal, la misma generación. Bueno, pero aquí el Señor no les contesta igual. Les dice: sí les voy a dar una señal, pero ustedes no la van a entender. Además que ustedes la van a sufrir, y sí la sufrieron esas personas, porque más o menos por el año 33 es que sucede esto. En el año 32, 33 después de Cristo es cuando viene a suceder esto que les estoy leyendo. Entonces, para el año 70, pues apenas han pasado 35 años, 38 por mucho, y muchos de los que estaban ahí reclamándole al Señor seguían vivos. Entonces sí van a ver esa señal. ¿Qué señal nos muestras de que haces esto? Pues le dice el Señor. 19. Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Versículo 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Vean el sarcasmo y la ironía con la cual ellos contestan, porque ellos no estaban entendiendo la importancia del templo, que es lo que estamos viendo hoy. El templo es muy, muy, muy importante, y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Pero ahora que vamos a entrar al templo invisible, nos damos cuenta que el templo visible pues ya no es tan importante como el templo invisible. Versículo 21, y nos da la razón, dicen: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces les decía que el templo invisible es el cuerpo de Cristo. Ahora, por ser el cuerpo de Cristo, ¿ya va a ser un templo de diferente manera? Bueno, sí, hablando de visible, invisible, obvio, pero tiene que tener las mismas características que el templo que Dios indicó. Y ahorita vamos a ver. Sigo leyendo, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Ahora él dijo: voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Cuáles son esos 3 días? Su muerte, su resurrección. Vamos a indagar un poquito más. Entonces, les estoy diciendo, el templo es muy importante, muy, muy importante. Es muy importante porque el templo es el lugar donde Dios, donde nuestro Señor se manifiesta, donde deja ver su gloria, donde se comunica con los seres humanos. El quinto templo, el templo invisible, es ese templo que Dios se proveyó para poder reemplazar el templo invisible, el que durante 4 veces nos demostró Dios a nosotros, no nosotros a Dios, sino Dios a nosotros, que
no somos lo suficientemente buenos para resguardar un templo. Así que como no somos lo suficientemente buenos para levantar y resguardar y cuidar del templo, Él mismo vino, destruyó el templo visible, el último templo visible. Bueno, va a haber otro, pero eso ya es después. Pero esto es para que se cumpla la palabra. El verdadero templo invisible, perdón, ya me confundí. El templo visible, Él lo vino a destruir para formar un templo que cumpla realmente con las condiciones que Dios puso desde un principio y que no pueda ser profanado o, bueno, digamos físicamente profanado y que nunca pueda ser destruido. ¿Y de qué les estoy hablando? Les estoy hablando del templo invisible, del cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos a recordar antes de seguir avanzando qué es el tema de hoy. El tema de hoy es el templo invisible. Seguimos hablando del templo, pero ahora estamos hablando ya del quinto. Vamos a recordar que todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que es hoy. Eso es algo bien importante. Se los repito, la historia de los 4 templos es la historia del fracaso humano, no la historia del fracaso de Dios, porque Dios no fracasó. Dios nos mostró cómo no somos capaces de cuidar el templo. Entonces la historia de los 4 templos es la historia de la redención. ¿Recuerdan que les dije? Nosotros pecamos, Él nos redime. Esto es lo que Él nos enseña en la historia del templo. Pero necesita una redención perfecta y esa no se puede hacer físicamente. Esa se tiene que hacer totalmente espiritual. Los 4 templos anteriores nos enseñan la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios. Pero hablemos de esto. Hay una constante. En todo el transcurso de la historia vemos que el hombre se inclina de continuo al mal y el pecado mora en el corazón de las personas. Esto es una constante, es repetitivo. Dios permite que haya personas que levanten el templo y vienen otros y pecan y por su culpa es destruido el templo y luego otra vez Dios lo redime y luego otra vez se destruye y luego otra vez. Entonces les digo que la historia de los 4 templos es la historia del fracaso de la humanidad y no la historia o la historia de la bondad de Dios y la redención de Dios. Avancemos un poquito. Ahora, el Señor, nuestro Señor Jesús, se provee ya una forma muchísimo más eficaz para edificar su templo. Él dice, en 3 días yo lo levantaré. Hasta se burlan de él porque dicen 46, ya hablamos de este dato de 46, pero hasta se burlan de él porque le dicen, tú dices que en 3 días, cuando llevamos 46 años, costó 46 años renovarlo, y tú en 3 días lo quieres levantar. Pues sí, porque cuando Él resucitó, Él levantó el templo. Ahora, Cristo predijo la destrucción del templo y profetizó que la reconstruiría en 3 días. Un templo diferente. Y los 3 días, como les repito, hablan de la gloriosa resurrección. Ahora, ¿qué nos dice la resurrección? Si nosotros creemos que Cristo resucitó, es porque también creemos que Cristo murió. Que Cristo murió en la cruz y que fue sacrificado para perdón de nuestros pecados. ¿Recuerdan cómo fue el Señor Jesús al templo cuando estaba cercana la Pascua? La Pascua es el recordatorio de que hubo sangre derramada para que alguien fuera libre. La sangre del Cordero. Y también murieron todos esos primogénitos en Egipto. Ahora, nosotros tenemos la sangre del Cordero, pero del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos que el Señor Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, también estamos creyendo que Dios no lo dejó en el Seol, sino que lo levantó de entre los muertos. Lo resucitó. Él venció a Satanás y Él venció a la muerte. Él terminó su obra. Él terminó la obra y ahora ya no hay ningún pendiente, no hay nada que falte, no hay nada escaso. Podemos confiar en que la obra está hecha, consumada está. Ahora vamos ahí a la cita bíblica 1 Corintios 15, versículos 55
al 57. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo no es en vano. Ay, no, estoy leyendo mal. Empecé a leer a partir del 57, perdón, es del 55. Dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sabemos que al momento que nuestro Señor Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, venció todo esto, Él nos ha dado la victoria por medio de su muerte, por medio de su obediencia. Ahora nosotras tenemos redención. Ahora nosotras tenemos eternidad. Esto es algo bien importante. Recuerda que los 4 templos anteriores fueron destruidos. El 5.º templo no puede. Avancemos un poquito. Aquí hay un misterio. Con su muerte, Él rompió el velo. Si recuerdas que cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, el velo fue partido en 2. Cuando el velo es partido en 2, esto es algo simbólico. Esto simboliza que ya no solamente el sumo sacerdote podía tener acceso al lugar santísimo. En Mateo 27:51 nos dice esto, que hubo un gran terremoto, y también algunas citas nos dicen que las rocas se partieron, que espíritus salieron de sus tumbas, y nos dice, y el velo del templo se rasgó en 2. Y cuando el velo se rasga en 2, y luego aparte aquí es impresionante porque no, como tiembla, pues muchos podrían haber dicho, ay, pues fue parte del temblor, pero no, o sea, se rasgó exactamente en 2, como para abrir paso. Y este es un misterio. ¿Qué quiere decir? Que con su resurrección Él nos ha dado acceso al lugar santísimo, pero cuando Él vence a la muerte, Él nos da vida eterna. Esto significa que ya el templo ya no tendría que estar hecho ni de cortinas, ni de piedras, ni de oro, ni de piedras preciosas, sino que ahora su nuevo templo tendría diferentes características, bueno, hablando físicamente, y que ya no podría ser profanado, físicamente profanado, ni saqueado. Nadie podría, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Él entró y robó las cosas que estaban, las cosas de oro que estaban en el templo, y se las llevó. Y el emperador romano, el general romano, Tito, él quemó las cosas que estaban en el templo, y él quemó el mismo templo y toda la ciudad de Jerusalén. Solamente queda el muro de los lamentos. Entonces, aunque mataran a todas las personas, el templo de Dios no puede ser destruido, porque el templo de Dios es eterno. No el de piedra, sino el de carne y hueso. Ese es el que no puede ser destruido. Este es un gran misterio. Ese es el misterio que la palabra de Dios nos está diciendo en este momento. Entonces, sigamos hablando de este templo invisible. Este templo invisible tiene sus comienzos a partir de la resurrección de Cristo, porque Él dice, tiren esto y yo en 3 días lo levanto. No lo dijo en este instante lo levanto, no dijo cuando me muera lo levanto, dijo en 3 días. Y no se refería de ese día a 3 días después, no, sino se refiere a 3 días en específico. ¿Y cuáles son esos 3 días? Los 3 días de su muerte. Ahora, cuando Él muere, al tercer día Él resucita. Entonces pasan 3 días entre lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, contando el evento de la crucifixión. Contando ese evento, o sea, su obra se consuma, además de todo lo que ya había hablado, enseñado, hecho milagros, hecho señales. Lo más importante del Evangelio de Cristo es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente
le gusta escuchar las enseñanzas de Jesús, pero no cree en su muerte y no cree en su resurrección. Creen que es un gran filósofo, creen que era un hombre muy buena onda, pero no creen que Él sea Dios y no creen que Él realmente haya muerto y resucitado. Entonces, si no creen esto, no hay nada. La obra de la iglesia, el comienzo de la iglesia, que es el templo invisible, comienza a través de esos 3 días, que son la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al momento que Él resucita, Él se aparece a sus discípulos, exclusivamente a sus discípulos. Entonces, cuando Él se aparece a sus discípulos, la fe de esos discípulos que ya había estado sembrada en el corazón de cada uno de esos 11, porque recuerden que el 12 no era, de cada uno de esos 11 que habían estado con Él, que habían escuchado sus enseñanzas, ya tenían la palabra de Dios sembrada en sus corazones, necesitaba ser confirmada con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando Él resucita y se manifiesta a sus discípulos, y no solamente a los 11, sino también a las mujeres que habían seguido fielmente, que eran las discípulas también de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor se manifiesta a más, pero discípulos, es cuando comienza la obra del templo. Es cuando este templo es edificado, el templo que Él prometió que iba a levantar. Se levanta después de estos 3 días. ¿De cuál? El día de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nuevo templo de Dios, que es el templo invisible, es ahora hecho de carne y hueso, no está hecho de piedras. Ahora está hecho de la iglesia. Ahora está hecho del cuerpo de Cristo, quien es el verdadero templo. ¿Saben quién es el verdadero templo? Cristo. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 21-22. Esto sí lo vamos a leer. Vayan ustedes a sus Biblias. Apocalipsis 21-22 dice así: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Bueno, aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. Esto, si Dios nos presta vida, lo estudiaremos cuando lleguemos a Apocalipsis 21. Pero sí quise mencionarlo ahorita porque el verdadero templo no es el templo de Zorobabel, ni el de Salomón, ni el tabernáculo, ni mucho menos el de Herodes, y tampoco, digámoslo así, tampoco la iglesia. Aunque ahora la iglesia es templo, pero va a llegar un momento en el que el verdadero templo se manifieste. El templo, dice, no va a ser necesario ya templo en la Nueva Jerusalén, que está preparada para la iglesia, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo, el lugar de adoración. O sea, va a repetirse lo que, ¿se acuerdan que en Génesis no había un lugar en específico para adorar porque el Señor se paseaba por el huerto del Edén? Bueno, pues ahora en la Nueva Jerusalén no va a ser necesario como tal un lugar de adoración, porque el Señor se va a pasear por esa Nueva Jerusalén, como fue en un principio, como fue mostrado por el mismo Señor ahí en el libro de Génesis. Esto realmente es un misterio, es una cosa maravillosa. Yo, al estárselos platicando, me emociono mucho, porque me emociona saber lo que Dios está planeando y cómo esta historia del templo nos lleva solamente a reconocer que el único que puede ser suficiente y el único que puede hacer un templo perfecto para nosotros es Dios. Y que un día vamos a estar en esa preciosa presencia. Ahora, bueno, ya hablamos del templo. Hay que recordar, porque podrías decir, te estás saliendo del tema. El tema es Apocalipsis 11:1, que dice, mide el templo. Bueno, vamos a recordar. Vamos a recordar por qué llegamos a la historia del templo. Bueno, porque a Juan se le dio una vara de medir. Y el apóstol debía medir el templo. Por eso empezamos a estudiar la historia del templo. Pero hay algo bien importante, que esta orden él la recibió más o menos por el año 90 después de Cristo. Está registrado, se sabe, y hay fuentes fidedignas que se sabe que esto sucedió. El Apocalipsis fue recibido después del año 90. También sabemos que el templo de Herodes, el último templo visible, ya había sido destruido en el año 70. Esto es bien importante que no olvidemos. Juan le dicen, mide el templo, pero cuando a Juan le dicen mide el templo de Herodes ya no existía, ya había pasado lo de Tito.
Tito ya había quemado bueno, Tito no el de la Biblia, sino Tito, el gobernador Tito, el general Tito, él ya había quemado el templo, él ya había quemado Jerusalén. Así que nos queda claro que este templo que va a medir no es el templo de Herodes, sino que se está refiriendo al tiempo ya del templo invisible. Así que las medidas no pueden ser ni por codos, ni por centímetros, ni por metros. No. Las medidas son totalmente espirituales. Ahora tenemos que tener las medidas exactas. Estas medidas espirituales son tan exactas como las medidas físicas. Si el Señor dijo 5 codos, pues 5 codos, espiritualmente hablando. Ahorita les explico cómo. Cuando Dios le dio a Moisés la orden, Él le dijo hasta cuánto tenía que medir las cortinas y cuánto tenía que medir el lugar santo y el arca. La harás de tal material y de tal medida y tanto de altura, tanto de anchura, tanto de profundidad. Entonces todo esto se lo dijo el Señor. Ustedes lo pueden leer, son varias citas ahí en Éxodo. Entonces él mismo dirigió a Moisés, dirigió a Salomón, dirigió a Esdras, Nehemías, Zorobabel. Y sabemos que el que no dirigió fue Herodes, pero el templo tenía que corresponder a las medidas que Dios le había dicho que tenían que tener. Así que el Señor les dijo paso a paso cómo debía ser tanto el tabernáculo como todos, y ellos lo hicieron tal como Dios lo mandó. Ahora, ¿esto qué nos dice? Que nosotros también tenemos unas indicaciones precisas para ese templo. ¿Pero cuál templo? El templo que Jesús levantó en 3 días, el templo invisible. Ahora, si tú te dices que eres hija de Dios, entonces el Espíritu de Dios debe morar en ti, porque claramente nos dice la palabra que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Esto nos lo dice Romanos. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, entonces no es templo, no es iglesia. Si tú eres templo, eres parte de este templo que Dios prometió levantar en 3 días. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo debe de ser? Pues vamos a ver, comparado también con el Antiguo Testamento, cómo debe de ser el templo. Ahora sí, vamos a meternos un poquito más a las medidas del templo. Ya hablamos de la historia, ahora vamos a ver las medidas del templo. Esto aplica tanto para el templo visible como para el invisible, pero vamos a pensarlo más para el templo invisible. Dice que el templo de Dios es morada del Espíritu Santo. Entonces, como les digo, dice la palabra de Dios que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y también nos dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces, una forma de empezar a medirnos, porque nos tenemos que medir nosotras mismas. Una forma de empezar a medirnos es, a ver, ¿tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo dice ahí en Gálatas 5 que da fruto, un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo el Espíritu? Pues si estoy dando amor, gozo, paz y todo lo que sigue. Ahora, lo que sigue es el templo de Dios es santo. Ya sabemos que tiene al Espíritu Santo, pero no es, bueno, va relacionado, pero no me refiero a lo mismo. Al decir que es santo, quiere decir que está apartado del pecado. Y nos dice ahí, Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ya sabemos que Jehová está en su templo, pero fíjense cómo lo llama, su santo templo. Sabemos que Jehová no estuvo en el templo de Herodes, porque no fue hecho con las indicaciones que él dijo. No era un templo santo, al contrario, era cueva de ladrones.
Jehová no estaba ahí. Sabemos que tenemos registros en la Biblia de cómo la nube de la gloria de Dios se manifestó en el tabernáculo, se manifestó en el templo de Salomón, también se manifestó en el templo de Zorobabel, pero no tenemos datos de que se haya manifestado en el templo de Herodes. Ahora bien, y entonces el templo de Dios debe de ser apartado del pecado. Vamos a la tercera. El templo de Dios solo le da la gloria a Dios y a nadie más. Les repito, cuando estamos estudiando estas características, pensemos ya no en la iglesia o en ese lugar donde nos congregamos, sino pensemos en nosotras como templo de Dios. Entonces el templo de Dios solo le debe dar gloria a Dios y a nadie más. Esto te tiene que poner a pensar si realmente tú le estás dando la gloria a Dios. Si realmente tú cumples con esta característica. ¿Realmente vive el Espíritu Santo en ti? ¿Realmente estás apartada del pecado? ¿Realmente le das solamente gloria a Dios? ¿Realmente? Dice Salmo 29:9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Fíjate, todo proclama su gloria. O sea que cuando yo voy al trabajo, proclamo su gloria. Cuando yo me voy a dormir, proclamo su gloria. Cuando yo estoy haciendo mis pendientes, proclamo su gloria. Cuando yo haga lo que haga, proclamo su gloria. Si estoy cantando, proclamo su gloria. Haga lo que haga, yo proclamo la gloria de Dios. Siguiente. El templo de Dios es celosamente guardado por Él. Aquí lo quise agregar en esta lista, pero para que veamos qué tan importante es que nos conservemos como templo de Dios. Si realmente eres templo de Dios, tienes que entender que tú eres celosamente guardada por Dios. O sea que no te puedes andar permitiendo tener ídolos en tu corazón. No te puedes andar permitiendo pecar. No te puedes permitir darle la gloria a algo más, porque Dios guarda con celo a su templo. Vemos lo que dice Isaías. Limpien las saetas, embracen los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Aquí es una profecía que va en contra de Babilonia, porque recuerden que Babilonia saqueó el templo de Dios. Y él levantó a los reyes de Media para que vinieran contra Babilonia. Recuerden que estos reyes de Media conquistaron el imperio babilónico. Después son los medos y los persas los que vienen a conquistar Babilonia. ¿Esto por qué? Porque Dios no iba a permitir que Babilonia saqueara a su santo templo y se saliera con la suya. Ahora, ¿cómo podría esto aplicar? Nadie más puede venir a saquear lo que hay dentro de este templo. Nadie puede arrebatarme mi gozo, arrebatarme mi paz, arrebatarme mi alabanza, arrebatar la gloria de Dios que hay dentro de mi corazón. Nadie. Pero ¿quién podría saquear ese templo? Nosotras mismas. Nosotras mismas, si empezamos a darle la alabanza a algo más, si empezamos a no dar fruto del Espíritu, nosotras mismas podríamos ser como los babilónicos que entraron y profanaron el templo. Dios vengará su templo. Dios no se va a quedar de brazos cruzados mientras tú no das la gloria en el templo a Dios. Mientras tú desperdicias los recursos que hay en el templo. Dios no se va a quedar de brazos cruzados mientras tú haces todo lo contrario que Él te indica que hagas. Ahora, dice también la palabra de Dios, esto ya más referente al templo invisible, dice que Cristo es la piedra angular del templo. ¿Esto qué significa? Que tú no puedas estar basando tu fe en todo lo demás y no creer en Cristo. Por ejemplo, una secta que hace eso son los testigos de Jehová. Ellos creen en la palabra de Dios, pero no creen en que Cristo sea Dios. De hecho, creen que Cristo es el arcángel Miguel, pero para nada. Cristo es el Hijo de Dios.
Cristo es Dios mismo. Cristo es la piedra angular del templo. ¿Qué quiere decir? El fundamento. La palabra de Dios nos dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Vean? La piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se lo dijo Jesús a Pedro. Pedro no es la piedra angular. Es lo que Pedro dijo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso dijo Pedro. Esa es la piedra. El que crea que Cristo es el Hijo de Dios, tiene la piedra, tiene la roca. Dice, en quien todo el edificio, o sea, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que somos como un edificio, donde la piedra angular, o sea, la piedra del fundamento, es Cristo. Y nosotros vamos formando esas rocas, simbólicamente hablando, esas paredes, esas columnas y todo lo que va haciendo el templo lo vamos formando y vamos edificando para que seamos, aquí habla en plural, como iglesia, seamos la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo. Siguiente punto, el templo de Dios pues tiene que tener palabra de Dios. Y no puse este punto, pero también el templo de Dios tiene que tener alabanza, tiene que tener gozo, como lo vimos en el Espíritu Santo, pero voy a referirme a alabanza. No puedes estar siempre deprimida, siempre quejándote. Tienes que alabar a Dios y para que eso pase, pues tienes que tener palabra de Dios. Dice Hechos 5:25, pero viniendo uno le dio esta noticia. He aquí los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Se está refiriendo a Pedro y a Juan cuando fueron encarcelados y cómo salieron porque se abrieron las puertas de la cárcel y ellos saliendo inmediatamente estaban enseñando. ¿Dónde? Por eso dice aquí, en el templo, porque ellos entendían, aquí se está refiriendo al templo de Herodes, ellos entendían que el templo fue hecho para hablar palabra de Dios. Ahora, que si tú eres templo de Dios, tú no puedes andar por ahí sin comer palabra de Dios y sin dar palabra de Dios. Tú eres el templo de Dios. Tienes que tener palabra de Dios. Tristemente, dice la palabra que el pueblo perece por ignorancia, porque no tienen palabra, porque no se basan en la palabra. Vamos a la que sigue. El templo también debe de tener oración. Y la oración te habla de comunión con Dios. El templo de Dios debe de tener comunión con Dios. Vimos que el tabernáculo tuvo comunión con Dios. Bueno, no como tal las cortinas, sino la gente dentro del tabernáculo hablaba con Dios. Lo mismo con el templo de Zorobabel, el templo de Salomón. Pero cuando vemos el templo de Herodes, bueno, sí tenemos una historia ahí donde no es Dios el que se manifiesta, sino un ángel el que se manifiesta a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Es la única ocasión. Pero ya no es la gloria de Dios, es un ángel, un enviado. Ya no es Dios mismo hablando. Entonces, el templo de Dios debe tener comunión con Dios, debe de haber oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Si eres templo de Dios, ¿qué tanto oras a Dios? Dice Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, el templo tiene que tener una hora exacta de oración. Porque puedes decir, yo oro en todo momento. Qué bueno, gloria a Dios. Pero tienes que tener un tiempo en el que tú apartas para el Señor y que no importa qué pase, ese tiempo no se cancela. Y bueno, esas son solo algunas de las características en las que nuestro Señor va a sacar la vara y va a empezar a medir. A ver, ¿tiene palabra? ¿Tiene oración? ¿Cristo es su roca? ¿Es santo? ¿Me da la gloria? ¿Hay alabanza? ¿Está el Espíritu Santo?
Y podríamos continuar con más medidas, pero empecemos con estas. Y pensemos, ¿realmente estoy dando la medida? ¿Hay fe? ¿Hay amor? Que en otras palabras sería, ¿da fruto? Esas serían las medidas del templo invisible. El apóstol Juan recibió una caña de medir. Esta caña, más o menos, como lo vimos, mide 6 codos, lo que es más o menos equivalente a 2.7 metros. Esta caña era una medida base, o sea que ¿cuántas cañas o cuántos codos? Era lo que tenían que medir. Acuérdense que todo es profético y simbólico con Juan. Y le dice, a ver, aquí tienes una caña, hay que medir. Y también vimos que esa caña de medir es la palabra de Dios. Dios te da a ti, a ver, aquí está la palabra. Examina cómo vas tú, cómo van tus medidas con respecto a esta medida base, que es la palabra de Dios. ¿Cómo van tus medidas? Porque hemos estado hablando de todo eso. Por eso nos hemos tardado tanto en estudiar el versículo 1. ¿A dónde están tus medidas? ¿Cuánto mides? Aquí está la varita de medir. Es la palabra de Dios. No son tus interpretaciones. No son tu parecer. Pues yo pienso que no estoy tan mal. O yo creo que el otro está peor. No. No son tus puntos de vista, ni son los puntos de vista ni los míos, ni los de un pastor, ni los de tal filosofía, no, ni los de una religión, sino que los parámetros exactos vienen en la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa vara que mide, digámoslo simbólicamente, 6 codos. O sea que tú dices, si llegas a ese codo o a esos 6 codos. Estoy hablando simbólicamente solamente. Pero no caigamos en el error de usar esa varita para empezar a medir a la hermana. No, pues Gris, ay, le falta. No, pues Normita, pues como que ahí la lleva. No que está Elsa, pues más o menos. Wendy, por la calle de la amargura. No, hermanas, no cometamos ese error. Agarra la vara de medir que Dios nos ha dado y mídete a ti misma. Que el Señor escudriñe nuestros corazones y redarguya nuestros corazones para que veamos si realmente somos un templo santo o si hemos caído en profanación o si hemos saqueado todas estas bendiciones que Dios nos ha dado o todas estas dones y cualidades que Dios nos ha dado, lo hemos saqueado y lo hemos llevado a templos, digámoslo así, porque cuando los de Babilonia vinieron y saquearon el templo de Salomón, se llevaron muchos de los instrumentos de ahí, de los utensilios, y los llevaron a templos de dioses paganos. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? ¿En qué estás poniendo tu fuerza, tu energía? ¿En Dios o en ídolos? ¿Eres el templo de Dios o te estás convirtiendo en el templo de dioses paganos? ¿O te estás convirtiendo en el templo del afán? Porque lo que más mora en ti no es el Espíritu Santo, sino la preocupación, el afán, la ira, o ya digamos el dinero, alguna persona, mi esposo, mis hijos, el amante, peor aún. Recuerda que Dios guarda celosamente su templo, y si tú en algún momento dijiste que eras templo de Dios, porque en algún momento pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, el Señor guarda celosamente. Él viene a medir ese templo. Él viene a ver si realmente estás dando el ancho, si realmente lo estás haciendo bien. Debemos medirnos a nosotras mismas. ¿Qué nos falta? ¿Qué excedemos?
Pero fíjate, no podemos exceder en oración y en palabra, no me refiero a eso. O sea, excedes en vanidad, excedes en pereza, en ociosidad, excedes en afanes. ¿En qué excedes? Hay que cortarle, córtale, porque no puedes seguir avanzando eso. ¿Y qué te falta? ¿Adoración a Jehová Dios? ¿Te falta dedicación? ¿Te falta compromiso? ¿Te falta responsabilidad? Agrégale. Y vamos agregándole, hermanas, porque ninguna de nosotras podemos decir que tenemos la medida exacta del templo. Somos el cuerpo de Cristo y estamos en el camino hasta que todas lleguemos, y todos, ¿verdad? Bueno, hablo en femenino porque somos un grupo de mujeres, pero hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, hasta que lleguemos a esa estatura, estaremos ya plenas, diríamos, oh ya, este templo está perfecto. Pero no midas a los demás, mídete a ti misma, hermana. Es muy importante que entendamos esto de la historia del templo, y ver cómo Dios ahora va a formar en ti un templo redimido. Y que si tú te dejas realmente edificar por el mismo Señor Jesucristo, porque recuerda que Él es el fundamento, y Él también edifica, y cada una de nosotras somos parte de ese edificio que es el templo de Dios. Él está edificando, y si tú te dejas edificar por Él, tú vas a ser templo de Dios. Tú vas a ser santa, tú le vas a dar gloria, tú vas a tener palabra, vas a tener oración, tú incluso vas a compartir a otros. La gloria de Dios se puede manifestar en ti, como se manifestó en el tabernáculo. Y así como era visible en el tabernáculo, también será visible en ti. Si tú dejas que Dios transforme tu vida y que tú realmente seas templo de Dios, Dios se puede manifestar en ti. Y los demás podrán ver, ¿qué tiene de diferente? Wendy, ¿qué tiene de diferente? Porque ella refleja la gloria de Dios. El día de hoy vimos las medidas del templo, pero no vimos, como te repito, ni centímetros, ni codos, ni metros, ni pulgadas, no sé cómo, ni pies, no sé cómo, qué otras medidas haya, yardas, no sé. No lo vimos así. Vimos medidas espirituales: oración, alabanza, palabra, gloria, dedicación. Vimos todo esto, Cristo como la piedra angular. Pero hay algo que también viene en esta última parte de Apocalipsis 11:1, por eso te digo, aún no terminamos el primer versículo, porque este versículo está súper profundo. Entonces, hemos visto ya varias cosas. Ahorita que vimos las medidas del templo, después vamos a ver algo que dice el Señor. Dice, mide el templo. Ok, ya entendí cómo debe ser el templo y todo, pero dice, y el altar, y a los que adoran en él. Esto lo vamos a ver para la siguiente clase, no lo vamos a ver hoy. Ya me tardé también un poquito en el audio de hoy, pero damos muchas gracias a Dios, y que esto sirva para redarguir en nuestros corazones, que sirva para realmente llamarnos al arrepentimiento si es que tenemos que arrepentirnos, que yo creo que sí, siempre tenemos por qué pedirle perdón a nuestro Dios, y que nos lleve a ser perfeccionadas por Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque ahora has hecho un nuevo templo en nosotros. Gracias porque lo que dijiste lo cumpliste, y en 3 días levantaste tu templo. Ahora somos tu iglesia, Señor, y es un gran compromiso, y esto causa mucha alegría en mi corazón, en saber que tú estás redimiendo el templo, y que lo vas a redimir por la eternidad. No son obras temporales, sino tú eres eterno. Pero también causa temor en mi corazón, porque no doy el ancho, Señor. No doy el ancho. Y anhelo en mi corazón fuertemente llegar a la estatura del varón perfecto. Yo, Señor, te ruego que así lo hagas en cada una de nosotras, en las que escuchen este audio, Señor. Por favor,
Por favor, impacta sus corazones de tal forma que se conviertan en templo del Espíritu de Dios. Convierte a esas mujeres que no creen en ti, para que crean, que sean convencidas de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y por eso Él ha levantado su templo, su iglesia, que somos nosotros. Que ahora vives, pero santifica tu templo, Señor. Santifícanos más, para que seamos apartadas de pecado, para que llevemos tu gloria en todas partes, para que oremos más, para que estudiemos más tu palabra, Señor. Perdónanos, porque igual que en aquellos tiempos, que en el pueblo de Israel, que ellos eran de continuo al mal, Señor, muchas veces nuestro corazón es así, de continuo al mal, Señor. Perdónanos, Padre, y cámbianos y transfórmanos a ser santas y apartadas para ti, Señor. Toma este grupo de mujeres, palabras de vida, para tu gloria, para tu honra, y que cada mujer sea templo del Espíritu Santo. Y también, Padre, te pido por las que escuchan este audio, y te pido que ellas también, Padre, puedan arrepentirse y puedan ser templo de Dios. Tómalas en tus preciosas manos. Tómanos, Padre, para el glorioso día de tu venida, para el momento, Señor, de verte cara a cara, Señor, y poder decirte gracias, Señor, gracias por ser mi Salvador. Si es que tal vez puedo hablar, no tengo idea, Señor. No tengo idea. Lo que sé, Padre, es que tú cumplirás tu palabra. Te alabamos. Nos glorificamos en ti, Señor. Te exaltamos y engrandecemos tu santo nombre. Bendito seas. Amén.